Bien, hermanos, esta mañana vamos a retomar el estudio de este pasaje en Génesis 2:4 a Génesis 2:25. Recuerden, hermanos, que este pasaje forma parte, en primer lugar, de la historia en el jardín de Edén. Es parte de esa narración que va de Génesis 2:4 hasta el final del capítulo 3. Pero en segundo lugar es parte de una sección más grande que es la primera sección en el libro de Génesis. Recordemos que cada sección en el libro de Génesis comienza con las palabras estas son las generaciones o estos son los orígenes. Y vemos ahí en Génesis 2:4, véanlo en su Biblia, Génesis 2:4, que dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en el que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Ahí arranca una sección que termina al final del capítulo 4, y eso es lo que estamos estudiando. Aquí vamos a estudiar acerca de la creación de Adán, luego la creación de Eva, pasando por su tentación y caída. Luego vamos a ver la historia de Caín y Abel, y vamos a terminar esta sección con el nacimiento de Set. Pero bien, hermanos, hablando de Génesis 2:4 a 2:25, el planteamiento que nos hemos hecho para esta sección es el siguiente, hermanos. Lo dijimos el domingo pasado. Este es el planteamiento para esta sección. Génesis 1 es un resumen de la semana de la creación, mientras que Génesis 2:4 a 2:25 es una expansión, es un acercamiento, una magnificación del sexto día de la creación en lo referente a la creación del ser humano. Así que Génesis 2:4 a 2:25 nos da detalles acerca de la creación del ser humano, y a esos detalles les estamos llamando los diseños perfectos de Dios para el ser humano. Eso es lo que estamos estudiando en Génesis 2:4 a 2:25. Los diseños perfectos de Dios para el ser humano. Y lo que tenemos en mente, hermanos, es ser movidos al arrepentimiento de nuestro pecado y a la glorificación de Dios en nuestras vidas. Porque a medida que vayamos estudiando estos diseños, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que solo en la mente de Dios estos diseños eran posibles. Estos diseños no son humanos, son divinos, eran perfectos. Y fue nuestro pecado el que los corrompió. Nuestro pecado corrompió esos diseños de Dios. Recordemos, hermanos, todo lo hizo perfecto. Dios vio que todo era bueno en gran manera. El domingo pasado presentamos el primer diseño perfecto, el de un mundo perfecto. Ahora vamos a verlos todos. Este es el bosquejo de este pasaje. Este pasaje, los diseños perfectos de Dios para el ser humano son el diseño de un mundo perfecto, Génesis 2:5 al 6, el diseño de una persona perfecta, podríamos decir la naturaleza perfecta, Génesis 2:7, el diseño de un hogar perfecto, Génesis 2:8 al 14, el diseño de un trabajo perfecto, Génesis 2:15, y el diseño de relaciones perfectas, Génesis 2:16 al 25. Esta mañana nuestro deseo es verlos todos, excepto el último, el de las relaciones perfectas. Vamos a repasar primeramente el diseño de un mundo perfecto. Leamos Génesis 2:5 y 6. Dice la palabra: aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. En estos dos versículos que acabamos de leer nos presenta tres cosas que todavía no habían aparecido en la tierra o que no habían sucedido en la tierra. Estas tres cosas son, primeramente, arbustos del campo, que los podemos entender como vegetación salvaje, esa vegetación
que consta de espinos, cardos, maleza, pudiéramos decir. Incluso ahora le llamamos vegetación dañina, pues esos arbustos del campo no habían aparecido. En segundo lugar, no habían aparecido las plantas del campo, que dijimos el domingo pasado que se trata de grano cultivable, o sea, plantas para producir alimento, pero que para poder producir ese alimento el hombre necesita arduo trabajo, un trabajo extenuante, un trabajo que produce sudor, lágrimas, a veces hasta sangre y dolor. Y la tercera cosa que no había aparecido era lluvia. Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, lluvia que ahora es imprevisible, impredecible, lluvia que puede causar daños cuando no cae, o daños cuando cae en demasía. Esa lluvia no había aparecido. ¿Y por qué? ¿Por qué no habían aparecido? Pues porque Dios creó y colocó al ser humano en un mundo perfecto. En un mundo donde el ser humano, si quería comer, no necesitaba trabajar hasta la fatiga. No necesitaba ser un esclavo de la tierra. El ser humano extendía su mano, agarraba de los árboles las frutas, semillas, y con eso podía comer. Un mundo que Dios regaba previsible y permanentemente, sin causar estrago de ningún tipo. Un sistema de riego que salía desde lo profundo de la tierra. Ese fue el diseño de un mundo perfecto en el que Dios colocó al hombre. Ese diseño perfecto permaneció hasta que pecamos. Y digo pecamos para que nos sintamos identificados con Adán. Hasta que el ser humano pecó. Como dice Génesis 3, 17, 19, entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Y ustedes ahí pueden agregar un por tanto, maldita será la tierra por tu causa. El mundo perfecto cayó bajo maldición por causa del pecado. Y añade Dios con el trabajo, ese trabajo arduo, extenuante, fatigoso. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos, los arbustos, espinos y cardos te producirá. Y comerás de las plantas, o sea, de los granos cultivables del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ese fue el diseño perfecto de un mundo perfecto que cayó bajo maldición a causa del pecado, de nuestro pecado. Ahora hablemos del segundo diseño perfecto, el diseño de una persona perfecta. El diseño de una persona perfecta. Veamos el versículo 7, hermanos. Génesis 2, 7 dice: entonces el Señor Dios formó, esa es la palabra clave ahí, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el capítulo 1 ya habíamos visto detalles de la creación del ser humano. Habíamos visto ese anuncio universal: hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese anuncio que estaba declarando que la creación estaba lista, llena, ordenada para recibir a esa criatura especial a la imagen de Dios. También dice que el ser humano fue creado varón y hembra, que se le dio dominio, o sea, se le permitió ejercer dominio sobre el resto de las criaturas, y que Dios lo bendijo con alimento, lo bendijo con la capacidad de multiplicarse y llenar la tierra. Y en ese relato vemos esa definición del ser humano que ya repasamos el domingo pasado. Pero aquí, hermanos, en Génesis 2, 7 se nos añaden dos detalles más acerca de la creación misma del ser humano.
Y esos dos detalles, hermanos, se los voy a mencionar, son la creatividad de Dios y la composición del ser humano. La creatividad de Dios y la composición del ser humano. Sumadas ambas cosas, podemos hablar del diseño de una persona. Creatividad de Dios y composición. Sumadas las dos cosas, estamos hablando del diseño de la persona, del individuo, del hombre. Hablemos del primero, la creatividad de Dios. Les había dicho que la palabra clave ahí en el Génesis 2:7 es Dios formó. Dios formó. Si ustedes ven Génesis 1, habían dos palabras, dos verbos que describían toda la actividad de Dios, toda la obra de Dios. ¿Cuáles eran esas dos palabras? Se los mencioné cuando estábamos hablando del séptimo día. Eran los verbos, las palabras hacer, como por ejemplo Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y la otra palabra era crear. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre, varón y hembra a su imagen lo creó, varón y hembra lo creó. Hacer y crear. Aquí, hermanos, se está añadiendo una palabra más, la palabra formar. Dios formó. Esa palabra, hermanos, incorpora matices interesantísimos, hermanos, a la creación del ser humano. Porque la palabra formó, hermanos, tiene que ver con ingenio, inventiva, creatividad, capacidad. El intento o el propósito de modelar algo, de presentar un modelo. Pensemos en eso, hermanos. Dios formó, está hablando creatividad, innovación, diseño, arte. ¿Acaso, hermanos, no nos sorprendemos de lo maravilloso que es nuestro cuerpo? Todos sus sistemas, cómo funcionan. Es algo maravilloso. El verbo formar se puede entender como modelar, esculpir, tallar e incluso organizar. Se puede utilizar de un alfarero que forma o fabrica una vasija de barro, o se puede utilizar cuando un escultor está moldeando la madera o la piedra. Y se usa de Dios cuando Dios esculpió, modeló al hombre. También cuando formó a Israel como su pueblo, o a su siervo, por ejemplo, Jeremías, que lo formó desde el vientre materno. Entonces, hermanos, Génesis 2:7 nos está presentando a Dios como un artista capaz, creativo, inventivo, talentoso. Y al ser humano lo está presentando como su obra de arte. Esa es la creatividad de Dios cuando creó al ser humano. Estaba diseñando una criatura, una persona perfecta. Eso nos conmueve, hermanos. A mí me conmueve. ¿Les conmueve a ustedes? Conmovido estaba el rey David cuando escribió el Salmo 139. Y dice lo siguiente en el versículo 13: Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido formado, he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni aún uno de ellos. Lo que está diciendo David, hermanos, es que Dios no solo formó su cuerpo, sino también que ha formado su historia. Y termina él diciendo: cuán preciosos son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma
de ellos. Génesis 2:7 entonces habla de la creatividad de Dios, pero también habla de la composición del ser humano. La composición del ser humano. Miren que el versículo dice, vean ahí Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Según estas palabras de este versículo, hermanos, la composición del hombre consta de dos cosas: polvo de la tierra y aliento de vida que Dios sopló en su nariz. El polvo es lo material, es lo físico, y el aliento es tanto físico como inmaterial, o podemos decir espiritual. Hablando del polvo, un historiador dice que el hombre fue creado del polvo. Se alude en muchas partes del Antiguo Testamento, no solo aquí. Hay cantidad de versículos en el Antiguo Testamento que enseñan lo mismo. El hombre fue formado del polvo. Pero no solo eso, también las culturas antiguas enseñaban algo parecido. La epopeya de Gilgamesh cuenta que la diosa Aruru creó a Enkidu de la arcilla. Los monumentos egipcios presentan al dios Nun haciendo hombre de arcilla. Los mitos clásicos cuentan que Prometeo creó al primer hombre a partir de tierra y agua. O sea, las mitologías enseñaban que el hombre había sido formado de polvo, de tierra, de arcilla, pero Israel, hermanos, por medio de Moisés, tenía que entender que quien hizo esa obra, quien formó ese polvo que tomó de la tierra, fue Dios mismo. Dios mismo, y no ningún otro. También, hermanos, hay algo que en este versículo nosotros no podemos observar porque nuestro idioma es el español, pero hay un juego de palabras en el idioma hebreo. En el idioma hebreo la palabra hombre es Adam. Y la palabra tierra, que aquí no es el planeta Tierra, Eretz es el planeta Tierra, aquí tierra habla de suelo, ¿verdad? No planeta. Esa palabra es Adamá. Entonces lo que está diciendo es, Adán fue formado de Adamá. El hombre fue formado del polvo. Lo que está diciendo es que hay una relación. Ese juego de palabras nos deja ver una relación entre el hombre, la parte material del hombre, su composición física, su cuerpo, su sangre, sus huesos, y la relación con la tierra, el suelo. Básicamente estamos formados de los mismos elementos que el suelo. Un comentarista dice, el hombre fue creado a partir de la tierra, su trabajo es cultivar la tierra y al morir vuelve a la tierra. La tierra es su cuna, su hogar y su sepultura. Entonces, hermanos, si el hombre fue creado directamente del polvo de la tierra, ¿saben ustedes qué queda descartado? ¿Qué es lo que queda descartado si aceptamos que el hombre fue formado de polvo de la tierra? La teoría de la evolución. Gracias, hermanos, ustedes han estado poniendo atención todos estos domingos. Gracias. Queda descartada la teoría de la evolución. El ser humano fue hecho de polvo en un instante, inmediata y directamente por Dios. Y no es producto de procesos químicos, eléctricos, de proceso de selección natural, etcétera, etcétera, que por millones o billones de años hicieron surgir a un hombre. Dice un comentarista, es lamentable dentro del evangelismo que se compromete con la teoría de la evolución, que hoy en día muchos digan que hay incertidumbre sobre cómo se formó el cuerpo de Adán. ¿Cómo puede un cristiano dudar cómo se formó el cuerpo de Adán?
Si está claro, Génesis 2:7 dice que Dios lo formó de polvo de la tierra. O sea, no hay dudas. Pero dicen muchos que quieren hacer armonizar la Biblia con la evolución, dicen que no se sabe. Por ejemplo, C.J. Collins dice: no debemos aplicar un literalismo, o sea, no debemos interpretar literalmente Génesis 2:7. No debemos pensar que es un relato físico y biológico de los orígenes humanos. Lo que está diciendo es, aunque la palabra del Señor diga eso, no tenemos que creer que eso está narrando la creación del ser humano tal como fue. Collins dice que es de importancia secundaria. Es secundario este asunto. ¿De dónde Dios obtuvo la materia prima para Adán? Primeramente él pensaba que esa materia prima era tierra suelta, o sea, polvo, pero ahora él prefiere pensar que pudo haber sido algún simio, algún homínido. Entonces, si Adán no fue el primer hombre, si hubo otros homínidos antes de él, ¿cuál es la importancia de Adán? ¿En qué sentido es Adán especial? ¿Y cómo explicar? Primera de Corintios 15:45. Dice primera de Corintios 15:45, así también está escrito. O sea, esto es cierto, está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Si no tomamos Génesis 2:7 literalmente, entonces muchos pasajes de la Biblia pierden sentido. Primera de Corintios 15:45. Génesis, el mismo Génesis más adelante, Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El hombre puede volver a la tierra porque tierra es, pues polvo eres. Bueno, primero dice: porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El mismo Moisés que escribió Génesis en el Salmo 93 dice: haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices: vuelvan, hijos de los hombres, o sea, mueran, vuelvan a la tierra. Job, en Job 10:9 dice: acuérdate ahora que me has modelado, la idea de creatividad, como a barro, y me harás volver al polvo, le dice Job a Dios. Pero si Génesis 2:7 no es literal, Job está a saber qué está hablando. O Eliú, el amigo de Job, en Job 33:6 dice: yo, al igual que tú, Job, pertenezco a Dios, del barro yo también he sido formado. Está equivocado Eliú. Salomón está equivocado porque él dijo en Eclesiastés 3:20: todos van a un mismo lugar, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Y hablando de Salomón y hablándole a los jóvenes, ustedes jóvenes, o sea, todos debemos tener eso en la mente, que somos polvo, volvemos al polvo. Pero ustedes que piensan que toda la vida la tienen por delante y que pueden decirle a Dios más adelante, mañana, la próxima semana, el próximo mes, dentro de un año, ustedes acuérdense que salieron del polvo. Salomón dice en Eclesiastés 12:6-7: acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, antes de que te salgan canas. Y en el versículo 7 dice: entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. En conclusión, hermanos, hablando de la composición del ser humano y del polvo, nada más, del polvo de la tierra, podemos decir que eso representa la parte material, la parte física, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro diseño físico, natural. Pero ahora hablemos del soplo. Dice el versículo que Dios sopló aliento de vida en su nariz. En su sentido más básico, ese soplo de aliento se puede entender, hermanos, simplemente como algo físico también, como capacidad de respirar. En otras palabras decimos: Él sopló, Dios sopló aliento en su nariz, es decir, que le dio capacidad de respirar.
inició la vida del hombre en ese instante. Pero más allá de eso, hermanos, también es válido interpretar esto como que ese soplo no solo es algo físico, no solo es una capacidad de respirar, sino que es algo inmaterial. Es el espíritu. Recordemos, hermanos, que el ser humano es la única criatura a la imagen y semejanza de Dios, y Dios es espíritu. Dios es espíritu y Dios sopló espíritu. Dios le impartió un espíritu al hombre. En Isaías 42:5 habla de las dos ideas, de capacidad de respirar y de espíritu. En un solo versículo dice Isaías 42:5: así dice el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella, ese es, que les deja vivir, y espíritu a los que por ella andan. Hermanos, el ser humano no solo es carne y huesos, no solo es parte física y material, es espíritu también, es una naturaleza espiritual también, es una composición material e inmaterial, física y espiritual. ¿Saben qué es lo que hace la teoría de la evolución? Nos reduce. Por eso la teoría de la evolución es una teoría reduccionista. O sea, que minimiza la dignidad de la vida del hombre, porque para la teoría de la evolución solo somos reacciones químicas, impulsos eléctricos, y eso somos. Dice este historiador: el hombre es más que un trozo de tierra al que Dios le dio forma. El hombre tiene en su interior el don de la vida que le fue otorgado por el propio Dios. El escritor bíblico, escuchen esto, el escritor bíblico no era el único en el mundo antiguo que rechazaba una visión reduccionista del hombre, que lo ve como un simple conjunto de sustancias químicas e impulsos eléctricos. Esa es la teoría de la evolución. También otras culturas antiguas consideraban al hombre como constituido de arcilla, más un elemento divino. Los babilonios hablaban del hombre como una mezcla de arcilla y sangre de un dios. Los egipcios sostenían que los hombres tenían alma como los dioses. Asimismo, Prometeo hizo el cuerpo de un hombre de arcilla y le dio vida con chispas divinas. El punto es este, hermanos, este es el punto. Todas esas son mitologías antiguas, ¿verdad? Son idólatras, paganas. Pero este es el punto. Hasta esas mitologías le dan más dignidad al hombre que la teoría de la evolución. Porque al menos dicen que el hombre es material más algo divino, aunque están totalmente equivocados en cuanto a ese Dios, ¿verdad?, que les dio vida, pero al menos ven eso, que el hombre no solo es materia. No hay nada más degradante para la dignidad del ser humano que la teoría de la evolución. Nada. La teoría de la evolución es la base del aborto, de las ideas de que hay que reducir la población, de la ideología del género, y etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia, hermanos? ¿Qué diferencia hay entre esa teoría que reduce la dignidad del ser humano y Génesis 2:7, que presenta a Dios como un artista, formando a esa criatura e infundiéndole de sí mismo espíritu de vida? Qué diferente. En conclusión, hermanos, hablando del diseño de una persona perfecta, Génesis 2:7. En Génesis 2:7 vemos que Dios formó una persona del polvo y Dios sopló vida física y vida espiritual para que fuera un ser viviente diferente y con mayor dignidad que cualquier otra criatura viviente, hermanos. Ese es el punto.
Dios lo formó y sopló en el aliento de vida para que fuera un ser viviente diferente y con mayor dignidad, con mayor valor que cualquier otra criatura. Solo la persona del ser humano es cuerpo y espíritu. Solo la persona del ser humano es de naturaleza material e inmaterial. Solo el ser humano. Por eso podemos amar al prójimo, ¿verdad? Por eso la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo, por la dignidad de la vida del ser humano. Ahora hablemos del diseño de un hogar perfecto. El diseño de un hogar perfecto. Esto está de Génesis 2, 8 al 14. Vamos a leerlo bien rápido. Dice: y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, ahí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. En su Biblia dice Hidekel. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El diseño de un hogar perfecto. Hemos visto el diseño de un mundo perfecto, el diseño de una persona perfecta. Pero aquí, hermanos, en esto que acabamos de leer, se nos presenta el diseño de un hogar perfecto. Véanlo así, hermanos. El mundo entero era un lugar perfecto. Pero lo que vemos es que Dios, dentro de ese mundo perfecto, estableció, organizó, o como dice ahí la Biblia, plantó un lugar específico para que el hombre lo habitara. Dios le hizo un hogar al ser humano dentro del mundo. Dice ahí que Dios plantó un huerto o jardín. Según los diccionarios bíblicos, un huerto o jardín, además de ser un lugar cultivado con plantas, con verduras, con cosas para comer, agradables y bonitas, además de ser es un jardín, según los diccionarios bíblicos, un jardín es un lugar con parámetros definidos, o sea, posiblemente encerrado entre paredes. Lo que está diciendo es que Dios plantó un huerto que tenía límites para que sirviera de hogar, para que sirviera de casa. Dios le hizo una casa al hombre y nos da muchos detalles de esa casa u hogar. El versículo 8 dice que estaba al oriente en Edén. Oriente significa al oriente. ¿Cuál sería el oriente? Ya estoy perdido aquí con el oriente. El oriente de donde estaba Moisés e Israel en el desierto. Pero más allá se puede ser como el oriente de Israel mismo, de la tierra prometida. Estaba al oriente, en la zona de Mesopotamia, en algún lugar que no sabemos cuál es. Estaba al oriente. Ahora, hermanos, la palabra Edén, ahí dice que Dios plantó un huerto o un jardín en Edén. Edén tiene varias traducciones: gozo, deleite, manjar e incluso paraíso. Pero aquí viene algo interesante. Génesis 2:8 es el único lugar en la Biblia donde dice un huerto en el Edén o en Edén. Un huerto o un jardín en Edén. Todos los demás lugares de la Biblia dicen jardín del Edén o Edén nada más. Edén nada más. Entonces, hermanos, este versículo, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que no todo el Edén era jardín, sino que en Edén, en esa zona, Dios plantó un jardín, un huerto, para que fuera el hogar del hombre. Eso significa, hermanos, que
Edén es un lugar histórico. Es un lugar histórico. No es un mito, no es un cuento, una fábula, sino que era un lugar que existió. Aparte de eso, hermanos, todos los demás versículos del 9 al 14 nos presentan muchas descripciones. Por ejemplo, en el versículo 9 se nos habla de los árboles. Dice que Dios hizo brotar abundancia de árboles hermosos a la vista y buenos como alimento del hombre. Muchos árboles, abundancia de alimento. Dios proveyó alimento en abundancia. Y también habla de dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento o ciencia, dice en su Biblia, del bien y del mal. Son árboles especiales, hermanos, porque se mencionan sus nombres y porque se mencionan dónde estaban ubicados. Dice que Dios los hizo brotar en el centro del jardín. Pero vamos a hablar más de esos árboles en Génesis 2:17. Los versículos 10 al 14 hablan de los ríos. Realmente era un río que brotaba en el huerto y después se dividía en 4 ríos. De esos 4 ríos, todavía 2 se pueden identificar, el Tigris y el Éufrates, y los otros 2, el Pisón y el Gihón, no se pueden identificar. Los científicos cristianos dicen que posiblemente desaparecieron durante el diluvio. Ahora, hermanos, ¿cuál es la importancia de esos ríos? ¿Por qué se mencionan los ríos en la Biblia? ¿Por qué se mencionan las zonas? Avila, Cus, Asiria. ¿Por qué se mencionan los minerales? El oro, el bedelio y el ónice. Pues porque Moisés, hermanos, quería conectar la historia del jardín en Edén con la realidad del pueblo de Israel. Moisés quería que estuviera claro que había una conexión entre la realidad que ellos estaban viviendo y el jardín de Edén. En otras palabras, hermanos, Moisés estaba demostrando que el jardín de Edén fue un lugar real, histórico. Pero ahora, hermanos, aunque eso es interesante, aquí viene lo más interesante, hermanos. Yo diría, esto es lo que a mí más me conmovió, hermanos, al estar estudiando todo esto. En Génesis 2:8, hermanos, en Génesis 2:8 vemos una secuencia de acciones. Y yo quiero que traten de captar esto, hermanos. Vean esta secuencia de acciones. Primero, Dios plantó un huerto. Segundo, Dios puso allí al hombre. Y antes de eso, Dios había formado al hombre. Antes de eso, ¿dónde lo dice? Génesis 2:7. Estas son las secuencias de Génesis 2:8. Dios plantó un huerto. Dios puso ahí al hombre. Pero antes de eso, Dios formó al hombre. ¿Saben lo que eso está diciendo, hermanos? ¿Saben lo que eso está diciendo? Que aparentemente, según la gramática, Dios preparó este hogar. Estamos hablando de un hogar perfecto. Dios preparó este huerto de deleite con sus árboles hermosos, agradables, buenos para comer, alimento, con el agua, con el río, con todo eso. Dios lo preparó después de crear al hombre. Es decir, que el hombre, Adán, pudo observar a Dios proveyéndole un hogar perfecto. Y no solo eso, más adelante Dios le asignó un trabajo al hombre. Más adelante vienen los animales y el hombre les pone nombre. O sea, Dios le permitió ejercer dominio. Y más adelante, como bien lo dijo Benedicto, Dios le permitió sentir un vacío.
una necesidad. Y Dios le proveyó una compañera, una ayuda. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo esta secuencia, lo que está diciendo es que el hombre pudo contemplar a Dios derramando amor sobre él, proveyendo abundante y ricamente para cada una de sus necesidades. Es decir, que la primera imagen que el ser humano tuvo de Dios fue la de un Dios amoroso, cuidadoso, protector, proveedor. Henry Morris dice que el primer conocimiento que Adán tuvo de su creador es el de alguien que lo amaba, alguien que suplía cuidadosa y abundantemente para él, alguien que le hizo un hogar, alguien que le dio alimento dentro del hogar, alguien que le asignó una misión, alguien que le dio dominio y alguien que le dio una compañera. El primer conocimiento que el ser humano tuvo de Dios fue de un Dios amoroso. Tal vez por eso, hermanos, y este es otro detalle que no se puede ver a simple vista, tal vez por eso es que en todo este pasaje, Génesis 2:4 a Génesis 2:25, se utiliza 20 veces, oigan bien, 20 veces se utiliza el nombre compuesto de Dios. En el resto del Pentateuco solo una vez aparece el nombre compuesto de Dios, pero solo en este capítulo 20 veces dice Jehová Dios. Jehová Dios. En el capítulo 1, si ustedes lo revisan, solo dice Dios, Dios. En todos los demás capítulos de Génesis, y pueden leer todo el Pentateuco, dice Dios o dice Jehová. Pero aquí en Génesis 2:4 al 25 dice 20 veces Jehová Dios. Yahweh Elohim es en el hebreo. Elohim es el nombre genérico, el nombre común para llamar a la divinidad, Dios. Y Yahvé o Yahweh es el nombre propio, el nombre personal, el nombre con el cual Él se revela, el nombre con el cual Él se relaciona con su pueblo y con su siervo. Y aquí, hermanos, aparece 20 veces. Esto refuerza la idea de que Moisés está queriendo demostrar que Dios se presentó al ser humano como ese Dios personal, amoroso, proveedor, cuidadoso, bondadoso. En conclusión, hermanos, Génesis 2, del 8 al 14, demuestra que en un mundo perfecto Dios preparó un lugar especial para el ser humano, un hogar perfecto, un hogar perfecto. Por todas las descripciones que da el pasaje, podemos decir que el énfasis de Moisés era que quedara demostrado que ese era un lugar real, que existió. Pero también el énfasis de Moisés es que Dios quería que el hombre lo conociera como un Dios amoroso, un Dios proveedor abundante en quien podía confiar. Al inicio del culto cantábamos ese canto, glorioso eres Jesús. Y escuchen lo que dice, las cosas que creaste revelan tu obrar y todo tú lo hiciste para que podamos ver, Y Dios permitió que el hombre viera su amor, su obrar, su provisión, para que podamos ver qué glorioso eres, Jesús. El mayor deleite, ¿qué significa deleite? El mayor deleite eres tú, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso Jesús. Ahora hablemos de otro diseño perfecto. Hemos hablado del diseño perfecto, del diseño de un mundo perfecto.
el diseño de una persona perfecta, el diseño de un hogar perfecto. Ahora hablemos del diseño de un trabajo perfecto. El diseño de un trabajo perfecto. Génesis 2:15. Génesis 2:15. Leamos. Dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Primero, hermanos, fíjense otra vez en ese primer verbo. Dios tomó al hombre y lo puso. Tomó significa, hermanos, básicamente quitar. En un sentido más amplio significa sacar o remover de un lugar, de un ambiente o de un estado algo para ponerlo en otro lugar, en otro ambiente o en otro estado. Entonces, hermanos, lo que está diciendo es que Dios sacó al ser humano del ambiente, del lugar, del estado en el cual estaba y lo puso, ¿dónde? En su hogar, en el huerto del Edén. Eso refuerza lo que estaba diciendo anteriormente. La gramática, hermanos, quizá está presentando que el hombre pudo observar a Dios preparándole un hogar, supliendo para él todas sus necesidades. Pero entonces, ahí no solo dice que Dios tomó al hombre y lo sacó, también dice para qué lo hizo, el propósito. Vean el versículo 15, para que lo cultivara y lo cuidara. En su Biblia dice para que lo labrara y lo guardase. Esos dos verbos, hermanos, esos dos verbos, cultivar y cuidar o labrar y guardar, hablan de qué cosa, hermanos? De trabajo. Correcto, hermanos. Hablan de trabajo. Dios le asignó a Adán, al hombre, un trabajo. El trabajo, hermanos, no es una maldición. El trabajo es una bendición. Amén. Quiero escuchar un fuerte amén. El trabajo es una bendición. Como cristianos, hermanos, trabajamos y duro. Y como estudiamos en 1 Timoteo 6, ¿se acuerdan? Más si nuestro patrón es cristiano también, porque Dios nos puede usar de bendición para otro cristiano. Ahora, lo que es parte de la maldición es el trabajo improductivo, el trabajo esclavizante, el trabajo duro, el trabajo para sobrevivir. Ese es el trabajo que trajo la maldición, el trabajo para sobrevivir, el trabajo para comer. Aquí no está hablando de eso, hermanos. Aquí está hablando de un trabajo perfecto. Está hablando de un trabajo perfecto. El verbo cultivar, véanlo ahí, verbo para que lo cultivara. Ese verbo, hermanos, es el mismo que aparece en Génesis 2:5. ¿Se acuerdan cuando decía que no había hombre que labrara la tierra? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que eso significaba que no había hombre que trabajara duro, que trabajaba arduo, sudando, desangrándose en la tierra. Eso significaba en Génesis 2:5, pero aquí, hermanos, está hablando de otro tipo de trabajo. En Génesis 2:5 está hablando del trabajo que vino después del pecado, el trabajo de labrar la tierra para poder comer, o sea, el trabajo por necesidad, el trabajo por obligación, el trabajo para sobrevivir. Sin embargo, en Génesis 2:15 está hablando de un trabajo que tiene que ver con llevar a cabo una misión, cumplir una misión, llevar a cabo un ministerio, un servicio. Este trabajo está hablando básicamente, hermanos, de adoración. Adoración. Vean el siguiente verbo, para que lo cultivara y lo guardara. Ese verbo significa conservar, vigilar, encargarse de, llevar el cargo o la responsabilidad de la gestión de algo. Podemos decir, hermanos, que esa palabra está hablando de mayordomía. Mayordomía. Si unimos las dos palabras,
nuevamente, hermanos, Dios no le dio al ser humano el trabajo para que sobreviviera o para que comiera. Dios le asignó una misión, un ministerio, un servicio, una mayordomía. Este es el punto, hermanos. El trabajo del hombre no consistía en trabajar la tierra para comer. El trabajo del hombre era cultivar y guardar el huerto de Edén, o sea, su hogar, porque en ese lugar él tenía comunión con Dios. Esa era su misión: guardar, proteger, encargarse del lugar donde se reunía y tenía comunión con Dios. Ese lugar tenía que estar bien cuidado. Ese lugar debía reflejar la gloria de su Creador. Dios le asignó un trabajo perfecto, le asignó un ministerio, una misión. Si uno lee más adelante en el Antiguo Testamento, uno puede ver esa relación que hay entre el jardín de Edén como lugar de reunión y el tabernáculo o la tienda de reunión. Recuerdan, en el desierto Dios le dio a Moisés las instrucciones para un lugar de reunión, el tabernáculo. Pues donde se habla, hermano, de ese lugar, se utilizan exactamente los dos verbos que aparecen en Génesis 2:15: cultivar y guardar. Los mismos dos verbos. Por ejemplo, vean Números 3, 5 al 8. Números 3, 5 al 8. Hablando del tabernáculo o tienda de reunión. Entonces el Señor habló a Moisés: haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que les sirvan. Tenían que servir. Ellos se encargarán. Esa palabra encargarán es la palabra guardar que aparece en Génesis 2:15. Es la misma palabra. Para que guarden de las obligaciones de él y de toda la congregación delante de la tienda de reunión, para cumplir con el servicio del tabernáculo. El verbo cumplir que está ahí es el mismo que está en Génesis 2:15, que significa allá cultivar. Es el mismo verbo. Dice el versículo 8: también guardarán, otra vez, la misma palabra que está en Génesis 2:15, todos los utensilios de la tienda de reunión junto con las obligaciones de los israelitas para cumplir. La misma palabra que está en Génesis 2:15, para cultivar, para cumplir, para servir al tabernáculo. Más o menos, hermanos, tenemos que entenderlo así. Escuchen esto, hermanos. Esta es como la conclusión de este mensaje. Así como los levitas debían acampar alrededor, o sea, debían hacer hogar alrededor de la tienda de reunión del tabernáculo, para guardarla, para mantenerla pura, para mantenerla santa, para tenerla libre de intrusos que vinieran a profanarla. Así como los levitas tenían que hacer eso, así Adán tenía que guardar, cuidar, conservar el jardín de Edén, donde se reunía con Dios. Tenía que mantener los intrusos alejados. Y ya sabemos la historia, ¿no? Apareció un intruso. ¿Saben que apareció un intruso? Apareció la serpiente. Y el hombre no hizo su trabajo. No lo cuidó. No lo guardó. Y el pecado apareció. El hombre descuidó su trabajo de guardar el lugar de reunión con el Señor. Y al final salió expulsado
de ahí. Romanos lo dice de otra forma, diferente. Romanos lo enseña así: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo mismo. Descuidamos la misión. Hoy en día el pecado corrompió el trabajo. Hoy en día tenemos que trabajar duro para poder comer. El que no trabaje, que no coma, para poder sobrevivir. Pero aún hoy en día, hermanos, su principal trabajo no es comer. Su principal trabajo no es hacer dinero para comprar comida. Ese no es su trabajo, hermanos. Su trabajo sigue siendo el mismo: guardar, cultivar el lugar donde se reúne con Dios, el lugar donde usted tiene comunión con el Señor. Ese es su corazón, hermanos. Porque como dice 1 Corintios, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Y después dice: así pues, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ahí están las dos cosas: la composición del ser humano, cuerpo, espíritu. Esa sigue siendo nuestra misión: guardar nuestros corazones para la comunión con Dios. El pecado, hermanos, corrompió los diseños perfectos de Dios, pero como dice el canto también, dice: un día regresarás y todo enmendarás al tu venir. Un día regresarás. Un día Jesucristo regresará y Él va a restablecer todo. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que nos permita, Señor, vivir en santidad, Padre. Que nos permita, Señor, cuidar nuestra comunión contigo, Señor. Permítenos, Señor, expulsar al intruso, al enemigo, mortificar nuestra carne, hacer morir el pecado que todavía hay en nosotros, ese resto de inmundicia, Padre. Ayúdanos a limpiarlo con el poder de tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Padre Santo, que nos limpies, Señor, nos limpies, nos purifiques, y que podamos ser purificados por la esperanza de que tú vas a regresar y vas a enmendar todas las cosas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo domingo a las 8 de la mañana, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, hermanos.